Este es uno de los cuadros más famosos de toda la historia. Lo has visto en camisetas, en pósters, en redes sociales, incluso en habitaciones de gente que nunca ha pisado un museo. Y aún así, casi nadie sabe lo que realmente hay detrás, porque este cuadro no nació en calma, nació en aislamiento. Fue pintado desde el interior de un hospital psiquiátrico por un hombre que en ese momento luchaba contra su propia mente. En 1889, Vincent van Gogh no era un artista reconocido, era un hombre solo, inestable y completamente incomprendido. Esta no es la historia de una pintura bonita, es la historia de lo que ocurre cuando alguien, incluso al borde de romperse, sigue creando. A simple vista, parece un paisaje tranquilo, un pequeño pueblo dormido bajo un cielo lleno de estrellas. Todo está en silencio, nada parece fuera de lugar, pero si te detienes unos segundos, algo empieza a sentirse extraño. El cielo no está quieto, se mueve, gira, como si tuviera vida propia. Las líneas no son suaves, son intensas, casi violentas. Las estrellas no son puntos lejanos, son enormes. Brillan como si estuvieran a punto de explotar. Y el cielo parece agitado, como si estuviera en constante movimiento. Ahora mira el pueblo. Todo abajo está en calma. Las casas están quietas. Las luces son suaves. Nada se mueve. Es casi como si pertenecieran a otro mundo. Arriba todo es caos. Abajo todo es silencio. Y entre esos dos mundos hay algo que los conecta. Un árbol oscuro, alto, imponente, el ciprés, sube desde la tierra hacia el cielo como si intentara unirlos o atravesarlos. No está ahí por casualidad. Nada en este cuadro lo está. Y lo más inquietante de todo es que este cielo no es exactamente lo que Van Gogh veía, es lo que sentía, y eso cambia completamente la forma en la que deberías mirarlo. Para entender este cuadro, primero tienes que entender al hombre que lo pintó. Vincent van Gogh no empezó como artista. De hecho, durante gran parte de su vida, no tenía claro qué hacer con ella. Intentó ser comerciante de arte, como su familia. Intentó ser profesor, incluso intentó dedicarse a la religión, pero nada funcionaba, fracasaba, una y otra vez. Y poco a poco fue quedándose solo, sin estabilidad, sin rumbo claro, sin éxito. Durante años vivió prácticamente sin dinero. Dependía casi por completo de su hermano Theo, que lo ayudaba como podía. Y aún así, Vincent sentía que no encajaba en ningún sitio. No era solo una cuestión económica, era algo más profundo, algo que tenía que ver con su forma de ver el mundo, con su intensidad, con su forma de sentir. Las relaciones personales tampoco eran fáciles, se enamoraba con intensidad, pero no era correspondido, intentaba conectar, pero no lo conseguía, y todo eso iba acumulándose, poco a poco, sin hacer ruido, hasta que empezó a reflejarse en su estado mental. Hoy se habla mucho de su inestabilidad, pero en su momento nadie lo entendía realmente. No había explicaciones claras, no había ayuda como la que existe hoy, solo había confusión y aislamiento. Sin embargo, en medio de todo eso, empezó a pintar, y lo hizo con una intensidad casi obsesiva, como si fuera la única forma que tenía de ordenar lo que pasaba dentro de él. No pintaba solo lo que veía, pintaba lo que sentía, y eso lo cambia todo, porque su arte no es una representación de la realidad, es una interpretación emocional de ella. Y eso es exactamente lo que estás viendo en La noche estrellada. No un cielo real, sino la forma en la que su mente lo transformaba. En 1889, la situación de Van Gogh había llegado a un punto crítico. Después de varios episodios de inestabilidad, decidió internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico. El lugar se llamaba Saint-Rémy de Provence.
No era una decisión común, pero para él era necesaria. Necesitaba un lugar donde poder estar en calma, donde su mente pudiera, al menos por momentos, detenerse. El hospital no era como los entendemos hoy, era un lugar aislado, silencioso, con rutinas estrictas y largos periodos de soledad. Van Gogh pasaba gran parte del tiempo solo, en su habitación, observando, pensando, luchando con lo que ocurría dentro de él, pero había algo importante, algo que lo mantenía en pie. Se le permitió pintar, y eso lo cambió todo, porque dentro de ese aislamiento encontró una forma de seguir adelante. Desde la ventana de su habitación podía ver el paisaje exterior, campos, montañas y sobre todo el cielo. Pero lo que plasmó en el lienzo no era una copia exacta de lo que veía, era una interpretación, una mezcla entre realidad y emoción. Y fue ahí, en ese lugar, en ese momento, donde nació La noche estrellada. Fue pintada en junio de 1889. En ese momento, Van Gogh llevaba varias semanas en el hospital. Su rutina era limitada. Había días en los que podía salir al exterior, pero muchas veces no. Y eso es importante, porque este cuadro no fue pintado al aire libre, fue pintado desde su habitación, desde la ventana, durante la noche, o al menos inspirado en ella. Pero aquí es donde todo se vuelve interesante. Si comparas el cuadro con el paisaje real de Saint-Rémy, hay diferencias claras. El pueblo que aparece en la pintura no existe. Van Gogh lo añadió, lo imaginó, lo transformó. Y lo mismo ocurre con el cielo. Sí, está basado en lo que veía, pero no es una copia, es una reinterpretación más intensa, más viva, más emocional. Incluso el movimiento del cielo no es algo literal, es una forma de expresar lo que sentía, su estado mental, su forma de percibir la realidad. Porque Van Gogh no pintaba como una cámara, pintaba como una mente en movimiento. Y eso convierte este cuadro en algo único. No estás viendo una noche, estás viendo cómo se siente una noche, desde dentro de su mente. Si has llegado hasta aquí, ya no estás viendo este cuadro de la misma manera. Ahora sabes que no es solo un paisaje, no es solo una noche, es una interpretación, una emoción convertida en imagen. Cada elemento tiene un peso, el cielo, en constante movimiento, las estrellas, intensas, casi desbordadas, el contraste con el pueblo, tranquilo, silencioso, y ese ciprés oscuro, conectando ambos mundos. Nada está puesto al azar, todo responde a una forma de sentir, a una mente que no veía la realidad como los demás. Y eso es precisamente lo que hace esta obra tan especial, porque no intenta ser perfecta, no intenta ser realista, intenta ser honesta. Durante su vida, Van Gogh vendió muy pocas obras, no fue reconocido, no fue comprendido, y en muchos sentidos fue ignorado. Murió sin saber que aquello que estaba creando cambiaría la historia del arte. Hoy, La noche estrellada es una de las pinturas más reconocidas del mundo. Millones de personas la han visto, la han compartido, la han admirado, pero muy pocas la han entendido realmente, porque entenderla implica algo más que mirarla, implica sentirla, y quizás eso es lo más importante, que incluso en los momentos más oscuros puede surgir algo que trascienda, algo que permanezca, algo que conecte, incluso con personas que vivirán muchos años después, y tal vez, al final, eso es lo que realmente buscaba. Hay algo más en este cuadro que no se puede explicar del todo, porque aunque entiendas su historia, aunque conozcas el contexto, sigue habiendo algo que se escapa, algo que no es técnico, ni histórico, es humano. Porque este cuadro no trata solo de Van Gogh, trata de cómo vemos el mundo cuando algo dentro de nosotros cambia.
de cómo una misma realidad puede sentirse completamente distinta. Y quizá por eso sigue conectando con tantas personas, porque en algún momento todos hemos mirado al cielo, sintiendo algo que no sabíamos explicar, y tal vez eso es lo que realmente permanece.